diciendo, bueno, frente a un nivel inflacionario como el que se plantea en la Argentina, no queda otro camino que algún tipo de acuerdo por el cual se pueda generar un esquema de ingresos que le gane por unos puntitos a la inflación. Y también es muy difícil, hay muchas propuestas, así había dicho, que frente a semejante shock incluso no haya que pensar en algún tipo de programa de cambio de moneda. Nadie habla de dolarización ni cosa que se le parezca. Pero fue audaz esto de parte de Hacienda. Y hemos resuelto recurrir a él, tras él o en medio de el 6,7 de marzo, que como editorializábamos fue un masazo anunciado a los cuatro vientos, pero masazo al fin, para ver qué ratifica, qué consolida en torno de, en términos de medidas concretas, qué. Hola Andrés, ¿cómo te va, viejo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, se te escucha bien. ¿Qué pensás, sobre todo de aquí al, por lo menos inmediato plazo o corto plazo, frente a un esquema de pesimismo como el que se está viviendo, ¿no? Y un gobierno que no parece reaccionar en términos de medidas concretas. Mira, yo creo que ahora que ya en parte el traslado a precio, digamos, nacional sobre el conflicto de Ucrania, la guerra, el aumento de los precios de la prima, acá como se trasladó a los alimentos y una aceleración de la inflación, ahora lo que hay que tomar es medidas para disminuir el daño social que genera, ¿no? La inflación, donde ya desde la salida de la pandemia lo que está liderando los aumentos son los alimentos, entonces es una inflación jodida desde un punto de vista social. Creo que el gobierno empieza a dar nota con esta idea de un IFE, la idea, bueno, que en bono que hubo para el potenciar, digamos, pero me parece que ahora lo que va por ese lado, transferencia a los sectores de menores ingresos, que tarjeta alimentaria, asignación universal, pensiones, jubilación mínima, salario mínimo para recomponer los programas sociales, digamos, como para amortiguar el impacto de la suba de los precios, especialmente de los alimentos. Esto en el corto plazo, mientras yo creo que, bueno, tiene que avanzar sobre todo lo que es la Secretaría de Feletti en tratar de lograr con los empresarios del sector de alimentos una canasta general a un precio diferencial, que es un poco lo que viene trabajando con éxito relativo, podemos decir, de que, bueno, que los empresarios, nada, el 70%, 80% del mercado lo pueden hacer con sus productos al precio que quieran, pero mientras que garanticen para el 20% del mercado por ahí de más bajo ingreso una canasta alternativa a un precio relativamente razonable, ¿no? Un corte de carne, un tipo de paquete de fideo, un tipo de paquete de yerba, digamos, como hacer una diferenciación y tratar de generar una canasta accesible a precios populares. Eso como la emergencia. Después, creo que tenemos que seguir trabajando, digamos, en tratar de neutralizar el impacto internacional, porque todavía no se amortiguó. Ya es muy difícil porque una vez que suben los precios no bajan, ¿no? Eso es una regla fija. En todo lo que, bueno, no se ha hecho nada, o lo que se ha hecho no ha tenido efecto sustancial en lo que es el alza bestial, digamos, de los precios internacionales, la transferencia de esto implica de ingresos a los sectores exportadores y cómo esto impacta, digamos, en la mesa de los argentinos después. Bueno, esta cosa sin solución, que fuese intento subir 1 o 2 puntos las retenciones, que no se ha hecho nada con el trigo, que es donde más aumentó a nivel internacional y no se tomó ninguna medida fuerte, ¿no? Uno pensaba, bueno, de última, si no pueden aumentar las retenciones, cierren la exportación, pongan cupos, generen un compra estatal de un porcentaje de la producción y vendan a un precio diferenciado en el mercado interno, no sé, bueno, intervenciones. ¿Por qué pensás que no hay nada de eso? En esta pregunta encierro algo que el otro día también charlábamos con Álvarez Agis. Si la política se acomodara, ¿se podrían tomar estas resoluciones? ¿Es la política la que está influyendo para que cosas básicas del tipo de subir las retenciones no se produzcan?
Bueno, está claro que hay un tema institucional, ¿no? Hoy día el gobierno está débil en el Congreso, débil en términos de poder político, y meter una medida como la retención para ahí no tiene ni los votos. Eso Sí. por un lado. Se habla mucho de cómo debilitan al gobierno los sectores kirchneristas o Máximo Kirchner, pero en realidad, por ejemplo, si quisiera poner retenciones, lo que no le van a votar a retenciones son los sectores conservadores y del interior, ¿no? Representantes de Santa Fe, de Córdoba, del peronismo. Está ¿No? Que no bien. se lo menciona, se esconde No, el no, poder de veto. estamos de acuerdo. Lo que pasa es que te dejan una encerrona del tipo de, si no hacemos porque tenemos debilidad política, si hacemos porque no tenemos los votos. Pero Eduardo, igual quería agregar algo. Sí, Esa medida es la retención, pero se puede tomar medidas alternativas, como te decía yo. Cerrate las exportaciones al trigo y negocia con ellos a cambio de que le vas abriendo el cupo, que tengan que vender a un precio diferenciado al mercado interno. Metele un tipo de cambio diferencial, eso va por una resolución del BCRA, necesitan que pasar por el Congreso a ciertos rubros por el conflicto bélico dedicados de sensibilidad social para la exportación y va a obligarlos a vender un tipo de cambio más bajo. Medidas institucionales, incluso no pasando por el Congreso, existen. ok. Ahí lo que tenés es un conflicto con los sectores de poder, que es una decisión política darlo o no, ¿no? Y después tenemos más a mediano largo plazo, lo que yo vengo insistiendo, que bueno, ahí saqué un libro, te tengo que hacer llegar, Eduardo. Que no lo tengo. Bueno, dale. ¿Sacaste ¿No te un llegó? libro? ¿Sobre qué? La inflación, se llama inflación, una costumbre argentina, Sí, sus causas y cómo combatirla. sí. Eh, Hay un bueno, poco. ahí es un poco lo que hablamos varias veces nosotros con el tema de la inercia inflacionaria y el fracaso de las políticas tradicionales, ortodoxas y heterodoxas, que bueno, yo creo que este programa con el FMI va a fracasar también en materia inflacionaria, digamos, esta idea de que por reducir la emisión y el déficit los precios van a bajar. Ya se la pegó el FMI con la Argentina en 2018 y ahora vuelve a insistir con la misma receta y fíjate, lo recibe un récord de inflación mensual, ¿no? Ese programa. Entonces, ahí el tema, bueno, de la inflación inercial, que lo vuelvo a contar acá en Marca de Radio, que es el tema de que, por ejemplo, los alquileres ya van a aumentar este año un 50% porque hubo esa inflación el año pasado y se traslada en el índice de locación. Entonces, haga lo que haga el gobierno con la emisión, con el déficit, con el tipo de cambio, con los acuerdos de precios, ya por ley van a aumentar los alquileres un 50%. Después tenés tasas de interés del 60-70% y estás endeudado más o menos esa tasa. Si no hay inflación, ¿qué verás? Porque nunca podrías pagar un crédito de ese monto de tasa, digamos, una tasa bestial, salvo que una economía con una muy alta inflación. Las paritarias, digamos, pidieron un 40 y ya están reabriendo y todo esto pensando que no se sabe si empatan con la inflación, ¿no? Entonces, esto es que la inflación del pasado se traslada hacia adelante, eso es lo que nosotros llamamos inercia en economías que conviven mucho tiempo con la inflación, y los programas de estabilidad de precios en una economía así tienen que atacar los elementos inerciales. Acá hasta Macri, hasta el FMI en el acuerdo ahora también con Guzmán hablaron de la inercia inflacionaria y después cuando ves las políticas que toman para revertirla, ninguna hace nada con la inercia inflacionaria. Entonces la mencionan, lo aceptan. Nosotros venimos insistiendo desde 2014, desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz, que hay inercia inflacionaria, que hay que adaptar un programa a esas condiciones. La mencionan, pero después no implican ninguna política que resuelva esas cosas, porque importan recetas de países donde la inflación es baja. Entonces, Ahora, en términos de ejemplo, ¿cómo combatís el factor inercial? O sea, el hecho de que la inflación, porque de eso hablamos cuando hablamos de inercial, ¿no? Tiene vida propia, por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, vos mencionabas los alquileres. O se podría también mencionar, no sé, el precio de los alimentos. ¿Qué ataque directo al factor inercial podés tomar? Bueno, ahí hay un tema, ¿viste? Porque vos, si vas a un precio específico, congelás alquileres, o Sí. vas con Feletti y congelás el precio de un rubro. El tema es que siguen aumentando todos los demás precios. Congelás el dólar, congelás las tarifas, ¿no? De a uno, digo. Que ya lo venimos haciendo en distintos momentos. Como todo el resto sigue aumentando, lo único que genera es un retraso relativo del precio de ese sector que después pide que lo ajusten para adecuarse al ritmo general de todos los precios. Pero entonces de a uno no podés hacer nada. ¿O no claro, sirve de nosotros, nada? Por eso nosotros, digamos, una de las propuestas que hacemos es hacer un acuerdo social donde se sienten empresarios, sindicatos y el Estado, se acuerde un congelamiento total de todos los precios por 3 meses, incluido el dólar y las tarifas, se genere una estabilidad artificial de precios de 3 meses, y eso
como la inercia proyecta el pasado hacia adelante, digamos, nosotros decimos, bueno, aprovechar y proyectar esa estabilidad artificial hacia adelante, con una paritaria en salario real, indexada al periodo de congelamiento, y haciendo que tanto el índice de locación de los alquileres como las tasas de interés también se adecúen a los 9 niveles de inflación logrados durante esos 3 meses de congelamiento. Esto por 9 meses más, o sea, en total un programa de un año para bajar el piso inercial. Esa es la propuesta nuestra. Sabemos que es un contexto difícil, no solo por las cuestiones políticas internas, sino sobre todo por la presión de la inflación internacional. Es difícil, digamos, intentar un programa de estabilidad local en un contexto de altos precios internacionales, lo que lo volteó al programa de Helvar, pero ya habían hecho un congelamiento total de precio y después la inflación importada en el shock petrolero en la década del 70 del siglo pasado lo taladró, digamos, ese programa. Sí, y además se murió Perón, ¿no? Por si fuera poco. Sí, como garante. Sí, pero ya venía bastante flojo el pacto social. Pero ellos habían ido a un programa muy rígido, un congelamiento por tiempo indeterminado de precio. Nosotros proponemos 3 meses. Vemos más factible, digamos, y lo adaptamos a la característica actual de puja distributiva que tiene que ver con la paritaria, insertando la paritaria como un elemento clave del programa al hacerlo en salario real indexado al periodo de estabilidad. Este es un ejemplo. 3 meses. Es un ejemplo de un programa. ¿Por qué el periodo de 3 meses para un acuerdo general de congelamiento general? ¿Por qué 3? Porque nosotros dijimos más o menos es el tiempo que se negocian las paritarias. Como generar una estabilidad de precio durante la negociación de las paritarias y salir de ahí con una paritaria en salario real indexada a ese periodo. Y porque ya un mes nadie te cree, 2 meses, 3 por lo menos es un tiempo que se puede ver si el resultado dio o no en términos de bajar los precios, ¿no? Este programa lo tenés que después acompañar si lo vas a... Hola Andrés, se cortó. Bueno, ahora sí. Ahora sí se cortó, pero bueno, creo que la idea quedó redondeada. La había expresado ya en Marca de Radio, tomar un periodo determinado, un acuerdo que congele por reconstitución de y ver que funciona. Es una propuesta que técnicamente hacia ahí la sustenta y muy bien. Tipo puede estar de acuerdo, no sé cuánto. Lo interesante es que hay una propuesta. Pero por lo menos hay una propuesta, claro, técnicamente dicho, que es lo que no está apareciendo en este momento. Yo por lo menos no conozco ninguna y no creo estarme equivocando en eso. Andrés Aciaín, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz.